Buen día a los que no he saludado. Vamos a sacarnos esto porque ya me conocen, así que por más que me disfrace. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la reunión de esta mañana y con una palabra de oración, así nos entregamos al Señor de esa manera. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque una vez más estamos delante de tu bendita presencia. Te damos gracias porque una vez más has permitido que se abran este local, Señor, y que estemos aquí delante de ti, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos para que nuestros pensamientos, todas nuestras cosas que hayamos traído queden afuera, Señor, y que adentro solamente quede el deseo de alabarte, de servirte y de hacer tu voluntad, Señor. Y también, Señor, de adorarte con todo nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos para esta reunión, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Podemos leer un pasaje de la palabra del Señor en 2 Timoteo 1, 1 a 11. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y los versículos 1 a 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a alabar al Señor con un corito que se llama Te daré lo mejor. Nos ponemos de pie, si les parece. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar
Mi obediencia es mi mejor adoración. Qué linda canción esta, ¿eh? A veces no sabemos cómo adorar al Señor y nos parece que es una cosa suelta, ¿no? Pero mi obediencia en todo momento es la mejor adoración que podemos darle al Señor. Y en este pasaje que hemos leído, el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Queridos hermanos, esa palabra don significa regalo. La palabra regalo no está en la Biblia, pero sí está la palabra don. El don es un regalo, es algo que el Señor nos ha dado, es algo que tenemos de parte de Dios. Y a veces los regalos son algo que es muy relativo. A veces nos regalan algo por compromiso, una chuchería, después la dejamos en algún lugar ahí que para juntar tierra nada más. Lo recibimos con una sonrisa, pero sabemos que no tiene ningún valor. Otras veces nos traen algo que nos gusta. A veces la persona que nos regala algo es importante y le damos mucho valor. Pero el regalo de Dios nos hace pensar que todo lo que tenemos los cristianos, todo lo que es la vida cristiana, que es toda nuestra vida, todo eso, contrariamente a lo que dicen otros religiosos, es un regalo. No podemos hacer nada por merecerlo, todo lo contrario, pero hemos recibido ese regalo. Y qué lindo que es que tengamos conciencia siempre de ese regalo, de ese don, y que, como dice acá el apóstol Pablo, dice: te aconsejo, estaba como aconsejando algo a Timoteo, que avives, o sea que el don ese estaba medio, parece que podría apagarse, podría perderse un poquito, que avives el fuego del don que está en ti, por la imposición de mis manos. O sea que ese don podía apagarse, también podía estar un poquito disminuido, pero todo lo que tenemos, queridos hermanos, es un don de Dios. Vamos a cantar otra alabanza al Señor que dice: mi máximo amor. Nuestro máximo amor. Mi máximo amor, mi
Tomen asiento. Hay dos dones que recibimos nosotros. Uno es el don del Espíritu Santo, como sabemos, ¿no es cierto? Pero otro don que a veces no apreciamos como debidamente debiéramos hacerlo, es la palabra de Dios. Porque esta palabra es un regalo que nos dejó Dios y tenemos que apreciarlo. Porque no lo dejó un amigo, un conocido, alguien que por ahí no sabía qué hacer con esto, sino que es el regalo de Dios que tenemos para cada uno de nosotros. Y si amamos al Señor con todo nuestro corazón, como debemos hacerlo, también debemos amar este regalo. Por eso tenemos que leerla. Dice la palabra que de sí misma, ¿no? Que es como un cofre lleno de tesoros, del cual siempre estamos sacando tesoros y nunca terminamos y cada vez nos maravillamos más. Es así la palabra del Señor. Por eso, hablando de los regalos que tenemos, los que nos regala el Señor, la Biblia es un regalo maravilloso que a veces no sabemos cómo, no lo apreciamos, no le damos el valor que tiene. Había una señora que recibió la visita de un pastor, entonces dice, mire pastor, quería leer un pasaje de la Biblia, ¿no? Traiga su Biblia, dice, léalo usted porque yo los anteojos no los perdí, no los pude encontrar más hace mucho tiempo. Lleva la Biblia y la abre y tenía dentro los anteojos. Entonces, claro, o sea, ¿cómo era eso? No apreciaba el don que tenía. No la leía todos los días, ni la meditaba, ni sacaba cosas nuevas, ¿no es cierto? Y la Biblia es un don, es un regalo maravilloso que tenemos que valorarla, tenemos que leerla siempre y sobre todas las cosas tenemos que usarla para crecer cada día un poquito más. Eso es algo que tenemos que hacer, queridos hermanos, que al salir de acá tengamos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, valorar la palabra de Dios como nunca antes lo habíamos hecho y empezar a sacar de ella los tesoros escondidos que cada vez son más y cada vez son más hermosos y que aprendamos a tener esta palabra como un regalo, que tengamos conciencia de que es un regalo que el Dios grande y maravilloso nos ha hecho. Bendiciones a todos, hermanos. Estamos todos con todas las conexiones necesarias. Vamos a orar antes de tener la palabra y después hay una canción más que vamos a cantar y luego el mensaje de esta noche, de esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia porque sabemos, Padre, que tú estás aquí. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, quien nos congrega en esta hora, como decimos siempre, sin Cristo en nuestras vidas, nada tiene sentido. Él es nuestro todo, Él es el dueño de nuestras vidas, Él pagó por nuestra salvación y Él es el que ha prometido hacer la obra completa en nosotros hasta el día final. Por eso te damos gracias, Señor, porque aún no has terminado con nosotros, porque todavía hay esperanza en este mundo para esta iglesia y para todo tu pueblo en toda la tierra, porque seguimos, Señor, tu caminar, seguimos tus pasos y sabemos que hay un camino de bendición en el cual estamos transitando. Por eso, en esta hora pedimos tu sabiduría y tu gracia para poder comprender tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida, en nuestras necesidades. Te rogamos tu bendición y la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nehemías, capítulo 4. Estamos en un tiempo político de nuestro país donde se habla mucho de la oposición y el oficialismo y la oposición y dale con la oposición, y que la oposición hace esto y que la oposición hace aquello. Y parece que lo más importante a veces es lo que hace la oposición y no lo que hace el que tiene que hacer las cosas, como que dale y dale manija con todo eso. Es que a veces la oposición tiene dos aspectos, la oposición. Cuando hablamos de oposición, ¿de qué hablamos? Lo opuesto siempre es lo que está del otro lado, lo contrario. Por ejemplo, este edificio está
en oposición al de enfrente, a la casa de Valdemoro. Pero no quiere decir que le hacemos la guerra, ni que vamos a competir, ni que le vamos a destruir la casa porque está en oposición a nosotros. Simplemente están opuestos porque están uno de cada lado, están enfrentados por una cuestión de edificación, ¿cierto? Uno puede estar al lado de otro y capaz que con ese sí tenés guerra. Pero el término oposición o opuesto no tiene necesariamente que ser algo negativo, simplemente es que está del otro lado. Esto se usa mucho en política, ¿no es cierto? Que el que está en el poder tiene un pensamiento y el que está del otro, el que no está en el poder, quisiera estar, entonces trata de mostrar que es diferente, que está en la oposición. Pero a veces la oposición se transforma, que tendría que ser constructiva, tendría que ser, yo pienso, distinto para ayudarte a ver la realidad y a tomar mejores decisiones, como puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es cierto? Que pensamos distinto y no necesariamente somos enemigos de los demás. Pero a veces se transforma en algo irreconciliable. Bueno, cuando hablamos en lo espiritual, también en el pueblo de Dios sucede que aparece la oposición. Aparecen oposiciones que ya tenemos ahí. Vamos a pensar en esto, ¿no es cierto? En que el pueblo de Dios también le puede suceder tener oposición. Pero esta oposición sí es la oposición negativa, y es la oposición que está en contra de los planes y los proyectos de Dios para el mundo, para la humanidad. Es una oposición que siempre estuvo del otro lado, siempre estuvo en contra de lo que Dios quiere y lo seguirá estando por la eternidad. Bueno, así como en este tiempo el pueblo de Dios puede tener oposición, también lo hubo en el pasado, y Nehemías es un ejemplo de fe y resolución, de cómo enfrentar la oposición. Y esa es la pregunta que nos vamos a tratar de responder en este mensaje. Cómo enfrentar la oposición, cómo se presenta la oposición, de qué manera se puede presentar y cómo enfrentarla. Bueno, acá se nos cuenta en el capítulo 4, que ahora lo vamos a leer, de qué manera Nehemías supo plantar su postura ante sus opositores y pudo conseguir las victorias necesarias para terminar con el trabajo. Nehemías estaba resuelto a edificar los muros de Jerusalén, que estaban derribados y por lo cual Jerusalén era de cualquiera, Jerusalén no tenía vida propia porque todos los enemigos hacían lo que querían con esa ciudad. Pero Nehemías empezó a edificar junto con el pueblo. Así que vamos a leer Nehemías capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, dijo Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Paramos ahí, en este primer punto de estos versículos. Ya entramos en el primer punto. Fíjense cuál es la forma de oponerse. Ridiculizando. El enemigo, el opositor, viene a ridiculizar, a burlarse de lo que estaba haciendo Nehemías y el pueblo. ¿Quiénes eran esto? Bueno, gente que realmente no habían logrado nada, simplemente eran Sanbalat y Tobías,
eran unos como acomodados del gobierno del rey que dominaba toda esa parte, y los habían puesto ahí en Jerusalén, en Samaria, les habían dado un cargo, no eran judíos, eran unos don nadie que habían usurpado, por así decirlo, el poder en la Tierra Santa. Eran gente ignorante de lo que Dios estaba haciendo y gente celosa, porque dice que cuando vieron que edificaban el muro se enojaron mucho. Generalmente cuando vos estás haciendo las cosas bien y te proponés terminar con algo que empezaste y querés llevarlo a cabo, la gente ignorante y la gente celosa se va a burlar, te va a tratar de ridiculizar, va a tratar de apuntarte, de señalarte y decir, mirá lo que estás haciendo. Fíjense que acá en el versículo 2 le están ridiculizando el plan. ¿Qué hacen? Dice, ¿qué están haciendo? Este pueblo, ridiculizaban al pueblo, son unos débiles, le dicen. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Vos sos un debilucho, no vas a lograr nada. Esa es una forma de ridiculizarte, de hacerte burla. Van a ofrecer sacrificio, le dice, le están ridiculizando el propósito que tenían ellos de volver a levantar el templo y hacer los sacrificios una vez que terminaran el muro. Fíjense que era todo un proceso. El plan, dice, van a terminar en un día, ¿qué se apuran? ¿Para dónde quieren ir? Dice, no van a lograr nada. Los materiales, también hablaban de piedras quemadas, ellos estaban revolviendo en los escombros para tratar de encontrar ladrillos y piedras para poner en el muro. Van a resucitar, le decían, ustedes están muertos. Fíjense cuántas formas de rebajar a las personas que encontraban esta gente celosa e ignorante. Así es el enemigo, Satanás, tiene sus burlones por ahí para con aquellas personas que intentan hacer la voluntad de Dios. Vos querés hacer la voluntad de Dios, vas a encontrarte con que te van a tratar de poner en ridículo. Se van a burlar. Dice, si sube una zorra, ese muro se cae. Como diciendo, no sirve para nada ese muro. Entonces, fíjense, en toda esta burla, ¿cómo tiene que ser nuestro carácter? ¿Cómo tiene que ser nuestra capacidad de confianza en el Señor? Porque Nehemías no se pone a discutir con ellos. A Satanás le encanta que nos enganchemos con todas esas cosas, discusiones, embrollos. No, dice que él se puso a orar. Oró a Dios, oye Señor, se están burlando de nosotros, devolvele lo que ellos mismos están haciendo, devolvéselo, que se lo lleven a una tierra de cautiverio, que no les perdones el pecado, porque se airaron contra tu pueblo, dice. En el Salmo 129, versículo 1, ahí también hay un salmo que habla de esto, de rechazar en oración las burlas de los que se oponen. Dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación. Serán como la hierba, bueno, y ahí viene una serie de... Y Salmo 119, versículo 19. Esto para que veamos cómo tenemos que orar cuando alguien se burla de nuestra conducta, de nuestro servicio al Señor, de nuestro celo por el Señor. ¿Cómo orar? ¿Cómo reaccionar? 119, 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, o sea, la vergüenza, la ridiculización, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. ¿En qué te apoyás cuando sentís esa ridiculización de los demás, ese desprecio que te hacen? La oración tiene que ser hacia Dios,
en honor a Él. Decir, Señor, dales, no es que uno lo tome en forma personal esa ridiculización. Uno tiene que decir, Señor, se están burlando de ti, porque yo te sirvo a vos. Entonces, Señor, haceles ver cuál es el error en que están y que paguen por su pecado, porque no tienen derecho a burlarse de Dios. Y burlarse de Dios es lo peor que pueden hacer. Cuando alguien se burla de Dios o de quienes sirven a Dios, está en el peor de los errores. Y solo una disciplina de parte de Dios les puede hacer volver a abrir los ojos. Entonces, oremos confiando en el Señor y no nos enganchemos con aquellos que hacen burla de los hijos de Dios. Satanás es el gran burlador. Él, cuando a Jesús lo crucificaban, tenía ahí sus elementos para burlarse. No lo vamos a leer, pero está en Lucas 22, tal vez después lo vemos. Satanás es burlador, hacían burla de Jesús mientras le estaban ahí acusando de cosas que Jesús no había hecho, y después cuando estaba en la cruz se seguían burlando de ese crucificado, que no porque Jesús no pudiera hacer nada, Él podía hacer lo que quería desde la cruz, aún clavado allí, pero que no burlarse de un crucificado. Ese era el corazón del que se burla, no tiene compasión. Es muy triste cuando alguien se burla, pero para la persona, ¿no es cierto?, que lo sufre, pero qué destino para aquel que toma ese camino de burlarse. Así estaban esta gente, pero Nehemías tuvo conciencia perfecta de cuál era su motivo y hacia dónde tenía que apuntar. No se detuvo el trabajo. Allí en el 6 dice, edificamos pues el muro. Oró y edificó el muro. No se enredó en una disputa, porque esa es la trampa de Satanás, que nos enredemos y que dejemos de edificar, que dejemos de hacer las cosas. Llevemos el asunto a Dios en oración y sigamos trabajando, sobre todo en nuestra vida espiritual. Que nada nos detenga, que si hay que detenernos, que sea para orar y decir, Señor, esto es mi problema, esto es lo que me están haciendo, y sigamos adelante. El Señor se encarga, como cantábamos recién. Yo sé que si Él va conmigo, va por mí también. Bueno, avanzamos en la lectura de Nehemías, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bueno, otra forma, ahí el punto 2. Sí, exactamente. Cuando te fuerzan. Ahí estaba Satanás, ya vio que no funcionó el engaño, ya no funcionó la burla, el tirar mala onda, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, vamos por la fuerza. ¿Y qué hizo Satanás? Juntó más gente, fíjense, Sanbalat y Tobías, pero ahora se sumaron los árabes, los amonitas y los de Asdod, una confederación de pueblos enemigos que se pusieron de acuerdo para ir a atacar directamente, usar la fuerza, a que dejen de hacer la obra. Satanás no carece de mano de obra para hacer el mal. Siempre habrá gente dispuesta a hacer el mal, a detener nuestro andar. Y bueno, ahí es donde tiene que surgir en nuestros corazones la promesa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nehemías tenía muy en claro eso. Dice que además, versículo 9, pusimos guarda, dice, pusieron vigilantes. Y esto es importante, porque cuando no es solamente palabras, ahora ya estaban decididos a actuar por la fuerza. Hay cosas que se nos presentan en la vida y que tenemos que estar vigilantes, porque si no nos ganan espacio, nos ganan tiempo en nuestra vida y perdemos y dejamos de servir al Señor.
Fíjense, vamos a ver 3 puntos en los cuales tenemos que velar, orar y velar, como lo enseñó Jesús. Marcos capítulo 13. Marcos 13. Vamos a ir buscando todos juntos, así recorremos la Biblia. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Acá está más que nada referido al mundo, el mundo como enemigo del pueblo de Dios que busca de alguna manera interceptar nuestros pensamientos y llevarlos hacia cuestiones terrenales, hacia cuestiones mundanas. En vez de estar nuestros pensamientos en lo eterno, nos concentramos mucho en lo temporal, en estas cosas de la vida. Marcos 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá el enemigo no es el mundo, es la carne, es uno mismo. Son las pasiones personales, los deseos pecaminosos, las formas humanas de ser, nuestro temperamento, nuestros vicios. Y dice la Biblia que tenemos que despojarnos de todo eso y luchar contra eso. Por eso orá y velá, estate atento a qué está ocupando tu vida. Y Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Acá la oración y el velar tiene que ver con el enemigo, con Satanás, con una persona y con sus demonios. Todo el capítulo habla de eso, de una guerra espiritual. Así que tenemos el mundo, tenemos la carne y tenemos Satanás. Hay fuerzas espirituales contra las que debemos estar en guardia y no solamente orar. Yo estoy orando, pero soy débil. Bueno, por eso Jesús dice, orá y velá. Yo estoy orando, pero mis amigos me llevan al mundo. Yo estoy orando, pero Satanás es muy fuerte. No, orá y velá, es decir, está despierto, fíjate que nadie te engañe, fíjate que nadie te gane el lugar que solo le pertenece a Dios. 1 Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjense cuántas veces, entonces, en la palabra estamos llamados a orar, pero a velar, a estar despiertos, a estar en guardia. Eso es lo que hizo Nehemías, dice, oramos y pusimos guardas. Y pusimos guardas para estar atentos a por si venía el enemigo a atacarnos. Así que ellos tomaron en cuenta esa recomendación del Señor también, a estar despiertos. Bueno, hasta acá vimos que los ataques vienen de afuera, las burlas, la fuerza, que quieren debilitarnos y hacernos parar. Pero también hay problemas, oposiciones que vienen desde adentro mismo, que son interiores. Y vamos a la tercera entonces, versículo 10, Nehemías 4, 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ese versículo nada más. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahí llegó el desaliento. El desaliento es algo interno. Es algo que dice no puedo. Judá, la tribu de Judá, toda la gente, dice no podemos. Fíjense la frase, ¿no es cierto?, al final. Y no podemos. No podemos. Ese es el no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Esa es la frase que surge cuando ponemos la mirada en las circunstancias que nos rodean. ¿Ellos qué veían, los de Judá? Dice, los acarreadores tienen poca fuerza, se están quedando sin fuerza, el escombro es mucho, parecía imposible. Una cosa imposible de hacer. No podemos, dijeron ellos, no podemos.
cantamos, ¿no es cierto?, Dios de imposibles, porque necesitamos confiar en que hay un Dios que está más allá de nuestras fuerzas. Ellos creían que no iban a poder, se habían convencido de eso. Jesús usó alguna vez la palabra no puedo, la frase no puedo, yo no puedo. Jesús siempre dijo en Juan 11, 41, 42, yo sé, Padre, que siempre me escuchas. Cuando iba a resucitar a Lázaro, hace una declaración de fe de que él estaba en control de la situación y dice, yo sé que podemos, bueno, hago esta oración para que los demás vean que yo puedo. Y siempre enseñó, de alguna manera o de otra, que siempre se podía, que con Dios las cosas se pueden. ¿Por qué apareció la queja en Judá? Vamos primero a ver cuál fue el problema. Los de Judá, ¿por qué se quejaron? Bueno, fíjense el capítulo 6, versículo 17. ¿Por qué apareció la queja? Dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Los de Judá, los principales de Judá, se carteaban con Tobías, con el enemigo. Había negocios, había cuestiones, había amistades, compromisos, no sabemos. Bueno, hay que leer bien el libro, sí está, pero quiero decir que a veces el desánimo viene porque le estamos dando lugar a quien no hay que darle lugar. Nos desalentamos porque vemos los escombros, vemos que no hay fuerzas y decimos no podemos, pero eso viene influido por las cartitas que nos escribe el que ve las cosas de otra manera y no de Dios. Nosotros tenemos la carta de Dios y esa es la que nos va a dar aliento cuando hay que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Vamos al capítulo 13, versículo 15. 13, 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. No estaban respetando el día de reposo. Decían, no podemos con todo esto, pero para sus negocios, sí, no les importaba usar el día de reposo. Seguían en sus cosas, acarreaban frutas de todo tipo, cereal, lo que sea, andaban con sus animales, laburaban en lo que a ellos les convenía, pero para el muro no tenían fuerza. Y así nos pasa, estamos desalentados en la obra de Dios, decimos, no podemos, no se puede, no es posible. Pero para nuestras cosas sí tenemos tiempo, fuerzas, ganas. Entonces ahí pasa por otro lado la cuestión, es algo personal. Ellos estaban pensando en sus cosas terrenales, sus recursos humanos. Siempre que no podamos hacer algo en nuestras fuerzas, entonces no nos desalentemos cuando estamos enfocados en las cosas de Dios, porque el plan del Señor es que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Así que si la opción es volver atrás o estancarnos, no es la opción correcta. Ellos querían largar todo ya, pero estaban desenfocados de lo que Dios quería y no podían ver que Dios podía darle fuerzas. Así que hermanos, confiemos en que Él nos dará la fuerza en cada situación. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Pablo hubiera estado ahí con Nehemías, hubiera dicho lo mismo. Hermanos, todo lo podemos en nuestro Dios que nos da la fuerza para perseverar en el camino del Señor. Bueno, y el último puntito que vamos a ver, versículo 11, otra cuestión que viene de dentro, el desaliento y ahora el temor. El temor también es una forma de oposición que encontramos en la obra.
tenemos temor. Bueno, ellos tenían temor. Cantábamos hoy, no tengo temor en mi corazón. Dice versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Fíjense ya cuál es la decisión de los enemigos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, judíos que estaban en Samaria, donde estaban Tobías, Sanbalá, todo eso, esos judíos venían a Jerusalén, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, todo ese rumor que se escuchaba le llegó a los oídos de Nehemías. Versículo 13. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Bueno, es apasionante leer Nehemías, porque lo vemos infundiendo ese ánimo, esas ganas de servir al Señor de una manera especial y en medio de tanta oposición. Ahora ya había una resolución directa a atacar Jerusalén, ya iban, pero eran cobardes porque los querían atacar de noche, porque los querían atacar a traición. Y cuando se enteraron que Nehemías puso guardias por todo el templo y que organizaron por familias y que por el muro, quiero decir, y que todo quedó cubierto, que no había lugar por donde pudieran entrar, los enemigos tuvieron que volver atrás. El temor y la fe no son compatibles en un mismo corazón. El temor y la fe no son compatibles en un mismo corazón. Cuando hay temor no puede haber fe. La fe echa afuera el temor. Fíjense que todo empezó con un rumor que era cierto. Dice, en cualquier lado que los encuentren van a caer sobre ustedes. Y el temor se fue acrecentando hasta 10 veces. La misma noticia, 10 veces. El temor ya se iba intensificando. Esto podría haber influenciado negativamente en la obra. Aunque solo hubiera sido un rumor, imagínense que no iban a hacer nada, pero ya el rumor mismo infunde temor. Y si uno no está bien preparado, si no está bien en la fe, solamente un rumor nos puede hacer dejar de hacer lo correcto. Muchos abandonan cuando oyen rumores, cuando oyen que algo malo va a suceder. Entonces Nehemías, ahí versículo 14, fortaleció al pueblo, les habló, les dijo, no teman, acuérdense del Señor, nuestro Dios, grande, poderoso, temible, Él pelea nuestras batallas.
y entendieron que esconderse no era una opción. Nehemías pasó el mensaje, los enemigos escucharon que ellos se habían preparado, que el consejo había estado desbaratado, y ¿qué dice el versículo 15 al final? Volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Volvimos todos al muro. Esconderse no era una opción. Se habían escondido por un rato, pero se rearmaron y volvieron a la tarea. El plan perfecto es el arma en una mano y la herramienta en la otra. Vigilar la vida espiritual y trabajar en la obra del Señor. El arma en una mano y la herramienta en la otra. Así trabajaban estos judíos, que hoy son nuestro ejemplo, nuestro modelo para la iglesia de hoy. Si descuidamos una de las dos, no podremos funcionar en el plan del Señor. Si descuidamos el arma, solamente trabajo. Si descuidamos el trabajo y solamente el arma espiritual, la oración, la palabra, pero no trabajamos, perdemos también de vista el sentido de la iglesia. Si nos descuidamos, entonces seremos funcionales al enemigo. El enemigo quiere que vivamos con temor, que seamos personas fáciles de atemorizar, pero el Señor quiere que oigamos su voz y que nos mantengamos en la obra del Señor. Como conclusión, entonces, de este capítulo, tenemos la última. Fíjense, involucremos todo nuestro ser en los propósitos divinos. No hay otra forma de hacer la obra de Dios que estar involucrados plenamente, con todo nuestro ser. No un poquito en mi pensamiento, no un rato. Nuestra mente. Recorramos de nuevo el capítulo rápidamente, versículo 6. Fíjense, al final, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Tenían una mente dispuesta a recibir la palabra. El ánimo vino por la palabra. En el versículo 14 dice que la mente se llenó de la memoria de las cosas del Señor. Memorizaron, recordaron lo que el Señor había hecho por su pueblo antes. Dice nuestro Señor, no perdamos la memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Y versículo 15, tuvieron entendimiento y se lo habíamos entendido. Su mente estaba impregnada de la palabra de Dios. Sabían quién era su Señor y habían entendido el por qué tenían que servirle. Versículo 9, el corazón. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Oramos, la oración, un corazón dispuesto a orar. Si el corazón no se dispone a orar, las rodillas no se doblan. El corazón necesita estar conectado con el Señor. Versículo 9 también los ojos en guarda. Tenemos que tener nuestros ojos vigilando, qué escuchamos, qué se dice, qué hay para aprender y filtrar y sacar lo que no nos edifica. En el versículo 20 tenemos los oídos. Ahí dice que donde estaba la trompeta ahí debían juntarse. Es como la comunión alrededor de la palabra nos edifica como pueblo. En el 20 también habla de la boca como un elemento que Dios quiere usar para que divulguemos su palabra, para que digamos palabras de fe, palabras de confianza. Y en el 17 tenemos la obra, las manos a la obra. Trabajaban con una mano la espada y con la otra la herramienta. Bueno, fíjense, si todo nuestro ser está involucrado en los propósitos del cielo, en los propósitos divinos, seguramente seremos capaces de derrotar cualquier oposición que venga del enemigo, que quiera torcernos, que quiera estancarnos, que quiera arrebatarnos el privilegio de servir al Señor. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a tener ahora el tiempo de la Santa Cena. Bueno, vamos a una meditación en San Lucas capítulo 22. Una meditación que nos acerque al momento en que nuestro Salvador daba su vida por nosotros. San Lucas 22, 63
dice la palabra de Dios: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Este texto es de una oscuridad impensada. Como el hombre, donde está el Creador, allí el Creador de todos, hecho hombre, Jesús, es de tal manera despreciado, burlado por nosotros. Esos que estaban ahí son representantes nuestros, son nuestra figura allí. En ese tiempo, si vos y yo hubiéramos estado ante Jesús, hubiéramos hecho lo mismo. ¿Quién te crees? ¿Que sos el rey? ¿Que sos un profeta? A ver, le vendaban los ojos y le pegaban y decía: a ver, profetizan, a ver, ya que sabes tanto, ¿quién es el que te golpeó? Somos burlones por naturaleza, es una condición del ser humano de despreciar al otro, y tenemos que luchar contra eso, y el Señor seguramente va cambiando nuestras vidas, pero siempre encontramos en el otro algo de lo cual burlarnos o por lo cual despreciarlo. Jesús, que no tenía nada por qué ser despreciado, fue así objeto de la burla de aquellos hombres. Allí estaba dentro de un lugar donde no se podía escapar por sus propias fuerzas. Jesús lo hubiera hecho igual, pero allí estaba el detenido, rodeado de soldados y rodeado de burlas. 23:35 de Lucas también. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cuántas burlas, cuánto desprecio, cuántas injurias a las que Jesús tenía que someterse por amor a nosotros. El pueblo, los soldados, los gobernantes, los religiosos, todos, nadie escapaba de ese lugar de culpa, de juicio justo que se mereció cada uno. Y es el que nos corresponde a nosotros. Pero vamos a ver cuál era la actitud de Jesús en Primera de Pedro, creo que es el capítulo 2. ...2:21 de Primera Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús sabía muy bien el final y para qué estaba allí en la cruz, pero mientras tanto se mantuvo en el centro de la voluntad de Dios. No dejó que esa injusticia le lleve también a él a cometer alguna injusticia. No dejó que la burla le lleve también a él a reaccionar de una manera indeseada. Que el Señor nos ayude en cada día que nos encontramos con el mundo y con nosotros mismos a ser personas como Jesús, siguiendo sus pisadas, dijo. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que pisemos en el mismo lugar donde Él pisó, significa. Es decir, que hagamos su voluntad siempre, en todo momento. Bueno, ese sea nuestro tiempo ahora
de hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener las oraciones, así podemos participar de los símbolos con el amor y la memoria puesta en lo que el Señor hizo por nosotros, dándole gracias principalmente. Le voy a pedir a Antonio que tenga la oración por el pan. Nuestro Padre, nuestro Dios, santo y bendito, te alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta hora, Padre bendito, en esta hora en que tu pueblo viene a reunirse, Señor, como iglesia, Padre amado, para alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, para recordar, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por esa obra maravillosa realizada en el cruz del Calvario. Señor, hoy nos acordamos del día, Señor, en que te hemos recibido como nuestro amado Salvador, Señor, cuando, Señor, llegamos a los pies de la cruz, donde fuiste crucificado por nuestros pecados, donde derramaste esa preciosa sangre que nos limpió y nos hizo aceptos delante de tu presencia. Padre querido, en esta hora que vamos a participar de este pan que representa ese cuerpo santo que fue levantado en esa cruz, para que entre el cielo y la tierra, Señor, Él estuviera mediando por cada uno de nosotros. Señor, una vez más te damos las gracias por haber llegado a nuestras vidas, por haber abierto nuestros ojos y nuestros oídos para ver, oír y entender, Señor, lo que tú has hecho por cada uno. Padre, te damos las gracias por esta hora, te damos las gracias, Señor, por poderte alabar y glorificar como lo hemos hecho a través de nuestras alabanzas, y te damos las gracias por el mensaje escuchado. Señor, quieras tú en tu gran amor y en tu gran misericordia bendecirnos de manera tal que podamos atesorar tu palabra y como, Señor, como hacía Nehemías, también nosotros, Señor, ser fieles y poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, que tú peleas por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, rogamos, oh bendito Dios, tu bendición para cada uno de los hijos tuyos que en esta hora vamos a participar del pan, que nos bendigas y bendigas el mismo en el nombre santo y bendito de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a orar por la copa. Le pido a nuestro hermano Rubén que pueda pasar. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos una vez más ante tu presencia, Señor. Un grupo de hermanos, te pido la bendición por ellos, te pido la bendición para aquellos hermanos que no pudieron estar presentes, Señor, por una u otra razón. Señor, te pido la bendición por la copa, Señor. Sabemos que tú derramaste tu sangre, Señor, en esa cruz mientras muchos se burlaban de ti, Señor. Te pido la bendición también para cada hermano que vaya a participar de ella, Señor, para que lo haga de corazón y que tú lo estés bendiciendo. Dejamos el resto del tiempo en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Oramos por ofrenda. Señor, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, seguimos en tu presencia en oración, Señor, pidiendo siempre la bendición para cada uno de mis hermanos. En este tiempo especial de la palabra de Dios, para que podamos, Señor, guardarla en nuestros corazones, atentos, Señor, a lo que tú tuviste diciendo, Señor, a través del hermano, la meditación de esta mañana, Señor, que sea provechosa y que sea para ver y analizar también nuestras vidas, Señor, y estar, Señor,
de acuerdo a lo que tú, Señor, demandas de cada uno de nosotros, Señor, como hiciste con este pueblo judío que es de ejemplo para nosotros. Señor, en tu nombre, confiando en ti, Señor, sabemos que, como decía Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias te damos por el tiempo de tu palabra. Señor, ahora quiero que bendigas la ofrenda, Señor, que se levantará, Señor, también esta mañana, para que podamos, Señor, utilizarla en favor de tu obra, Señor, que tú obres en cada corazón, Señor, para que demos, Señor, generosamente, alegres, Señor, sabiendo que es para ti, Señor, que es tuyo y que también tú lo quieres utilizar en tu obra, para que otras personas también conozcan tu palabra, conozcan el Evangelio, conozcan tu gloria. Padre bendito, en esta mañana quiero pedir la bendición para cada uno de mis hermanos. Amén. Nos ponemos de pie y oramos y ya después estamos bien. Señor, una vez más, Señor, venimos a tu presencia, Señor, como hacía tu pueblo antiguamente. Oraba a ti, Señor, cuando faltaban las fuerzas, cuando el enemigo atacaba, cuando eran menospreciados o atacados injustamente, Señor, miraban hacia arriba, miraban hacia ti, elevaban oraciones, Señor, y tu respuesta era inmediata, o si tardaba, Señor, era para cumplir sus propósitos, tus propósitos en cada uno de ellos, y también quieres cumplir tus propósitos en mí y en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de los presentes. Señor, que tú derrames de los altos cielos fuerzas para cada uno de nosotros en las diferentes necesidades y dificultades que tengamos, Señor, de salud, espirituales, físicas. Señor, sabemos que confiando en ti podemos recobrar las fuerzas, salir adelante, Señor, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, Señor, tú lo vas a cumplir, Señor, porque tú eres Dios sino hombre, tú eres eterno, Señor, aunque nosotros somos mortales, Señor, pero podemos confiar en este tiempo, podemos tener fe, Señor, que tu palabra nos va a alcanzar y también, Señor, nos va a fortalecer. En el nombre de Jesucristo pongo a cada una de las necesidades que han sido manifestadas, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, en cada una de las personas que han manifestado la necesidad física, espiritual, Señor, para que tú, Señor, obres en el corazón y le fortalezcas y puedas seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.